Bienvenidos a un episodio más de Abogacía Trabajando. Soy Rodrigo García. El día de hoy estaremos conversando con Joel Gómez Treviño, socio director de Lexi Informática Abogados y presidente de la Academia Mexicana de Derecho Informático sobre ChatGPT y Derecho. Acompáñenme. Joel, bienvenido a Abogacía Trabajando, este espacio de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, para comentar el día de hoy, platicar contigo sobre ChatGPT. Ha sido un tema, por supuesto, que ha revolucionado en todo el mundo, países que ya quieren legislar, que a lo mejor han prohibido por ciertas particularidades. Hemos visto incluso ya casos, ¿no?, de ChatGPT que ha aprobado exámenes para colegios de abogados en otros países y con calificación prácticamente perfecta. Parte ahorita de esta inteligencia artificial, y bueno, ¿quién mejor que tú para explicarnos, para entender un poco más de qué va ChatGPT? Así es que sin más te preguntaría, Joel, ¿qué es ChatGPT y para qué sirve realmente? Mi querido Rodrigo, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación a tu programa, al igual que a la Barra Mexicana de Abogados. Felicidades por este gran programa que todo mundo está viendo. Y como bien comentas, Rodrigo, este es un tema que está en boga, que todo el mundo está hablando de él, o estás leyendo algo sobre él, o escuchas en la prensa algo sobre él, pero a veces no alcanzamos a dimensionar bien las cosas. Desde un punto de vista meramente técnico, ChatGPT pues es un modelo de lenguaje natural desarrollado por una empresa hoy muy grande que se llama OpenAI para generar respuestas en lenguaje natural a preguntas o mensajes de texto ingresados por los usuarios. Se dice o se afirma que esta herramienta ChatGPT pues es capaz de comprender el contexto y el significado de las preguntas o mensajes de texto y proporciona respuestas relevantes y precisas, incluso a respuestas que pueden resultar un tanto complejas o ambiguas. Actualmente se está utilizando mucho esta herramienta como una especie de asistente electrónico o asistente virtual. Los usuarios de la marca iPhone pues están muy acostumbrados a trabajar con Siri, ¿no? Agarras tu teléfono y le preguntas a Siri cualquier cosa y Siri, en su limitado conocimiento o vasto conocimiento, según sea el caso, pues te ayuda a contestarte. Bueno, pues imagínense que ahora, en lugar de tener a un Siri, pues tienes a un ChatGPT que tiene mucho mayor conocimiento y está entrenado pues 10 veces mejor que probablemente Siri, y que te ayuda a resolver dudas pues de muy diversas índoles. Hay gente que agarra de repente a ChatGPT como asesor sentimental y te hace preguntas de cómo mejorar la relación con tu pareja. Otros que dicen, oye, quiero agarrar a ChatGPT como mi asesor nutricional y le hacen preguntas sobre cómo perder peso, cómo comer más saludable, o como un coach fitness para que te ayude a planear una rutina de ejercicios. Y por qué no, también hay personas en el segmento jurídico que utilizan ChatGPT pues para hacerle ciertas preguntas relacionadas con derecho, con una legislación, con la forma en cómo redactar un contrato, con muchas cosas más que seguramente iremos conversando a lo largo de este programa. Y es tan variado, como dices, Joel, pues en diferentes ramas o áreas, lo queremos ver así: nutrición, legal, sentimental, personal, de fitness, lo que queramos. Te preguntaría, ¿cómo es que se va alimentando? Es decir, ¿por qué va teniendo tanta información? ¿Es a través de algoritmos? ¿Hay alguien que, digamos, va alimentando a ChatGPT? Justo estaba platicando con un grupo de abogados esta mañana y quería comentarles que hay diferentes formas de trabajar con ese tipo de inteligencias artificiales generativas, que es el nombre más adecuado, más técnico, GAI por sus siglas en inglés. Estas inteligencias artificiales generativas lo que hacen es ser preparadas o ser capacitadas con un vasto, segmento de conocimiento, knowledge base, como le dicen los americanos, ¿no? Ellos tienen una base de conocimiento amplísima. Por ejemplo, el ChatGPT 3 se dice que requirió parametrización con más de 175 millones de parámetros y además ocupando 700 terabytes de espacio de información. Imagínate la cantidad es imposible pensar lo que cabe en 700 terabytes de información, lo que hay detrás de ChatGPT. Pero hay tres posibilidades. Una es que estas inteligencias artificiales generativas trabajen solamente con una base de datos a la cual han sido preentrenados, ¿sí?
tú te preentrenas con una base de datos específica. Imagínate un ChatGPT que esté entrenado por toda la jurisprudencia mexicana, todas las tesis aisladas y toda la legislación mexicana federal, local, estatal y municipal. Esa podría ser una base de conocimiento. El segundo escenario es que sea una ChatGPT o una inteligencia de artificial generativa que esté conectada a Internet. Dices, yo voy a averiguar cosas en Internet y te contesto de conformidad con lo que yo encuentro en Internet, adaptándolo a un lenguaje natural. Es muy diferente hacerle una pregunta a Google, hacerle una pregunta a ChatGPT o a Bing, que ya adoptó ChatGPT, por cierto. Google no te contesta, Google te arroja resultados indexados que se parecen a la pregunta que estás buscando. Pero lo que hace ChatGPT es contestarte en un lenguaje natural y decirte, como si contestara un asistente literalmente, te contesta de una forma amigable y hasta pareciera ser que es un ser humano el que está detrás que te está contestando. Y hay un tercer escenario que podría ser híbrido, ¿no? Donde tengas una base general de conocimiento específica. Por ejemplo, ChatGPT 3, su base de conocimiento llega, si mal no recuerdo, hasta agosto del 2021 y podría estar a su vez conectada a Internet. Ahí es cuando las cosas se ponen interesantes porque tienes una base de conocimiento gigante detrás, pero al mismo tiempo te permite conectarte a Internet y eso lo hace una herramienta mucho más poderosa, que es el caso de Bing. Bing es el buscador de Microsoft que ha resucitado como ave fénix. ¿Por qué? Porque Microsoft pues puso la nota en OpenAI de inversión y desde luego pues de los primeros que aprovecharon los beneficios de ChatGPT fue el propio Microsoft. Ya lo adoptó en su buscador Bing y también lo va a adoptar en su suite de oficina Office que todos conocemos para que utilicemos la inteligencia artificial directamente de un Word, un PowerPoint. Entonces, son esos tres los escenarios en donde podemos encontrar una base de datos preestablecida, podemos encontrar una GUI que se conecte a Internet o podemos encontrar una GUI que se conecte a Internet y además tenga una base de conocimiento amplia y vasta, como es el caso de algunas herramientas. Y algo que me gusta hacer muy claro, Rodrigo, es que déjame hacer una analogía. Todo el mundo habla del metaverso, el metaverso, el metaverso. No es el metaverso, son los metaversos. Porque metaversos hay 15 o 20, pero siempre se habla de él como si fuera solamente uno. ChatGPT es uno, pero tiene muchas variantes. Bueno, está la 3, la 3.5, la 4, ya viene la 5, pero hay muchas, digamos, herramientas que han adoptado ChatGPT y las han transformado en algo más. Pues hay muchas herramientas que trabajan de forma muy similar a ChatGPT o con la tecnología de ChatGPT y pues hay que entender que pueden parecerse, pero no necesariamente son iguales. Perfecto, gracias ahí por esa aclaración y sobre todo por compartir un poco de forma puntual justamente pues las diferentes versiones, vamos a llamar, que hay de ChatGPT y cómo se va alimentando este mismo chat. Justo en el respecto entonces, Joel, ¿cómo es que puede ayudar ChatGPT en el ejercicio de la abogacía? Fíjate, Rodrigo, que he escuchado muchos abogados que dicen, no, es que ya lo usé y se equivocan mucho. O ya lo usé y no me da las respuestas que estoy buscando. A ver, ChatGPT no es como sentarte con una persona que es sabia y que sabes que lo que te responda está bien porque es una persona que sabe mucho. Más bien, yo ubico a ChatGPT como si fuera un niño que sabe mucho, pero que tienes que saber cómo preguntarle a ese niño para que te diga lo que tú necesitas saber. Así me gusta explicarlo a mí. Y para esto tenemos que ser conocedores de varios parámetros que están asociados con ChatGPT. Por ejemplo, los prompts. Los prompts son las preguntas o las instrucciones que tú le das a ChatGPT y los frameworks son varios prompts que en conjunto los creas como si fuera una fórmula para que ChatGPT te arroje un resultado como tú lo quieres y con la información que tú estás buscando. Si tú le preguntas a ChatGPT, oye, ¿cómo se regulan las marcas? Así, abierto, pues a lo mejor agarra la ley de Chile o la ley de Argentina o la ley americana y te va a decir, no, pues las marcas están reguladas así, esa. Oye, me contestó mal ChatGPT. Pues no. La pregunta estuvo mal planteada. La pregunta estuvo mal planteada, ¿no? Hay que hacer la pregunta específica. Oye, de conformidad con la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial Mexicana, ¿cómo se regulan las marcas en nuestro país? ¿Cuántas son? ¿Qué categorías existen? ¿Qué validez, qué vigencia tienen? Tienes que hacer preguntas muy específicas. Tienes que crearle un contexto a la herramienta para que la herramienta entienda lo que estás buscando y sobre todo el contexto que está a su alrededor. La herramienta tiene la capacidad de
grabada en su memoria las preguntas que le has formulado y te está contestando de conformidad con ese contexto que previamente has creado con esta conversación. Pero llega un momento en que es tantas las preguntas que le haces que se vuelve la máquina un poco lenta y te dice, oye, espérame, vamos a borrón y cuenta nueva. Y entonces tienes que apachurrarle un botoncito de borrar o de generar una nueva conversación, por así decir, para generar un nuevo contexto. No estoy diciendo que ChatGPT sea perfecto, está lejos de serlo, pero si el que está libremente disponible, que es la versión 3 o la versión 3.5, hace maravillas, imagínense la versión de paga, que es ChatGPT 4, que ya puede trabajar con imágenes, con sonidos, con un montón de cosas. Y como bien lo indicaste, Rodrigo, ya ha pasado los exámenes de la barra y exámenes de muchísimas profesiones a nivel global. Yo creo que hay muchas cosas que los abogados podemos hacer uso de ChatGPT. Lo más natural del mundo es preguntarle cosas de una ley que no te acuerdas, ¿no? Oye, ¿qué dice la ley de protección de datos sobre el aviso de privacidad? Dame los elementos del aviso de privacidad. O qué dice la ley, el Código de Comercio sobre la regulación de la firma electrónica o la regulación de los contratos electrónicos. Te va a dar la respuesta muy, muy cercana a lo que estás buscando seguramente. Desde luego que te puede ayudar a redactar. No me atrevería a decir contratos, pero sí podría decir, te puede ayudar a redactar partes de contratos con mucha eficacia. Tú le dices, oye, estoy redactando un contrato para una startup de comercio electrónico que es alemana, que tiene negocios con México, sugiéreme una cláusula de confidencialidad. Y va a tratar de adecuarte lo que tú le acabas de dar de contexto, que es una startup, que es comercio electrónico, que una empresa es alemana, que una empresa mexicana, y te lo va a tratar de adecuar bastante bien a la forma en cómo le estás preguntando. También te puedo ayudar si eres profesor de derecho, si te encanta dar clases como a muchos. Oye, necesito que me generes 5 preguntas o 10 preguntas de opción múltiple, una respuesta abajo, sobre nombres de dominio, o sobre delitos informáticos, o sobre ciberseguridad, lo que sea. Y te va a formular preguntas que de una manera que te vas a quedar sorprendido. Desde luego, insisto, no es una solución mágica a todos los problemas, pero en la medida que empezamos a utilizarla y empezamos a conocerla, vamos convenciéndonos de sus capacidades y al mismo tiempo de sus limitaciones. Y sobre todo porque también hay cierto temor, si lo queremos llamar así, ¿no? O yo he visto de repente mensajes que va a suplantar a los abogados y otras profesiones. Podrá ser en algunas profesiones o en algunos casos que sí, pero yo creo que más bien es adaptarte al uso correcto de este asistente, como es el ChatGPT, para más bien sacar un provecho. Al final del día pues, sigue siendo una inteligencia artificial, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es un poco romper con ese temor de adaptarnos más bien a lo que está, a lo nuevo, y saberlo utilizar de manera correcta. Y sobre eso entonces, Joel, te preguntaría, ¿cuál es tu opinión concretamente en el ámbito judicial, en la impartición de justicia? Fíjate que ahorita mientras mencionabas eso, me acordé de una aplicación de ChatGPT que tengo en mi celular y te quería comentar que hay inclusive aplicaciones que te permiten crear roles o interactuar con ChatGPT como si ChatGPT fuera algo en particular. Tengo una que tiene 72 profesiones y te dice, ¿quieres interactuar con ChatGPT el contador, ChatGPT el abogado, ChatGPT el doctor, ChatGPT en modo Dios, ChatGPT en modo Iron Man? Es bien interesante la forma en cómo están calibrando estas herramientas para dar respuesta a las preguntas de muchísimos usuarios. Respecto ahora sí tu pregunta, perdón que me haya desviado un poquito, sobre el contexto judicial, o el entorno judicial. Fíjate que el viernes pasado estuve charlando en el Poder Judicial del Estado de Guanajuato sobre este tema en particular. Hablamos de metaverso, de audiencias virtuales, de ChatGPT, de justicia digital, y pues causó mucha sorpresa el tema, porque pese a que es un tema que se escucha en la prensa o lo lees en todos lados, a veces nos escapa del conocimiento. De hecho, en la audiencia era un auditorio de 100 personas, pues había 3 o 4 que no nada más habían escuchado de ChatGPT, sino que lo habían usado de forma activa. Durante la charla les comenté varios ejemplos de cómo ChatGPT ha estado continuamente, no diariamente, pero sí de forma más o menos continua, está empezando a utilizarse en diferentes ámbitos judiciales. Ejemplos rápidos. Una tribunal administrativo en Colombia, en Magdalena, decidió que quería utilizar a ChatGPT para una consulta que le habían hecho. La consulta que le había hecho una de las partes era si se podía celebrar una audiencia en el metaverso. Entonces la magistrada dijo, oye,
pues yo no sé qué es eso, de qué me están hablando. Y ella narra que en la audiencia virtual se metió a ChatGPT, le preguntó qué era metaverso y le preguntó cómo era posible identificar a las partes en un metaverso, a sabiendas de que en metaverso hay avatares y no es tan fácil como charlar contigo, que ya te conozco porque te sigo en Twitter o porque te he visto en tus programas, pues ya sé quién es Rodrigo García, pero a lo mejor si me meto al metaverso estás disfrazado con algo que no te hace reconocible. Entonces, por eso la magistrada interactuó con ChatGPT para en una audiencia virtual preguntarle qué era metaverso y cómo podía asegurar la identidad de las partes. Una de las cuestiones fue determinar si era válido utilizar pues el ChatGPT en ese tipo de procedimientos. Y ella confirmó que sí, dijo, es que es un mensaje de datos, los mensajes de datos están regulados en la ley 527 de Colombia, no estoy seguro que sea el número, pero más o menos por ahí va. Además tenemos que impulsar la justicia digital, la transformación digital del poder público, y es justo y necesario que nos aprovechemos de estas herramientas sin que ello implique que traslademos la carga decisoria a la máquina, ¿no? Eso me llamó mucho la atención, esa parte con la que afirma la magistrada del Tribunal Administrativo de Magdalena en Colombia. Otro caso también en Colombia, se le cuestionó a ChatGPT sobre un niño que tenía autismo, si debía pagar las consultas médicas porque la mamá no tenía dinero para pagar las consultas médicas. Pues también le hacen la pregunta a ChatGPT sobre si es conveniente o no conveniente que en esas condiciones el niño con autismo esté obligado a pagar consultas médicas. Se obtiene un resultado y se usa en la sentencia. En Santa Cruz, en Bolivia, también un tribunal empezó a hacerle algunas preguntas a ChatGPT. En Perú se hizo muy famoso una nota de que ChatGPT había inventado una sentencia del Tribunal Constitucional peruano con el mismo formato en como lo hace el Tribunal Constitucional, pero una sentencia completamente inventada. No me consta si es cierto o falso, así está plasmado en las noticias. Un tribunal en la India le preguntó a ChatGPT si una persona que había cometido un homicidio, además con alevosía porque había maltratado físicamente a la víctima, si merecía una pena mayor a la pena que normalmente aparecía en el Código Penal de la India. En fin, cada vez empezamos a ver más usos de la inteligencia artificial de ChatGPT en los tribunales. Hubo un caso particular que me llamó la atención, que es el caso de un profesor colombiano que está en total desacuerdo del uso de esas tecnologías en juicio, y de hecho dice que es antiético e irresponsable por parte del Poder Judicial que se use ChatGPT para resolver una sentencia. A ver, yo estoy parcialmente de acuerdo con ese profesor y totalmente en desacuerdo en la forma en cómo lo plasma, porque pareciera ser que está diciendo que es una cosa del demonio, ChatGPT, que no se debería ni pensar utilizarse. Yo creo que hay que saber usar la plataforma. Primeramente, hay que entender sus limitaciones para saber cómo sacarle provecho. No es para todo, ni es una fórmula mágica para resolver problemas, pero estoy convencido que poco a poco los tribunales tendrán que ir utilizando estas herramientas para facilitar su quehacer cotidiano en el ámbito judicial. Y es que yo creo que el uso correcto justamente, pues, se lo va dando cada quien. Entiendo la parte ética. Ahorita un poco más adelante te haré una pregunta concreta en cuanto a la regulación. Pero quisiera preguntarte antes un poco la parte negativa. Ahorita contabas, digamos, ciertas cuestiones positivas de cómo se ha utilizado ChatGPT. Pero en el factor negativo, ¿cuál sería el uso del ChatGPT? Entiendo, por ejemplo, que los hackers están utilizando pues, este tipo de inteligencia artificial, incluso para suplantar identidades. Entonces, ¿qué tanto juega ahí la parte negativa que la gente también le puede dar ese mal uso a ChatGPT? En efecto, Rodrigo, hay noticias que alertan que ya hay criminales que están trabajando en versiones alternas de ChatGPT o versiones paralelas o adecuaciones de ChatGPT para sus propios fines. Y se narra como una persona maliciosamente trabajó con una inteligencia artificial quizás basada en ChatGPT para que su objetivo fuera conversar con la gente y pedirle sus datos de tarjeta de crédito. Y estaba entrenado de tal forma el chatbot que te insistía en que le proporcionaras tus datos de tarjeta de crédito para darte un bono, para darte un premio, para darte algo en beneficio, para hacerte un depósito como premio, para la razón que fueras, pero evidentemente era un gancho. Inclusive se le entrenaba la inteligencia artificial para que si el usuario intentaba cambiar de tema, la inteligencia artificial volviera a retomar la conversación y pudiera insistirle en proporcionar no solamente su número de tarjeta de crédito, sino su código de verificación
su fecha de expiración, que son los datos básicos que necesitas para clonar rápidamente la identidad de una persona. Hay que tener en cuenta, Rodrigo, que los grandes jugadores del e-commerce en el mundo tienen no miles, tienen millones de clientes. Olvídate de los jugadores de e-commerce, los bancos. Los bancos tienen probablemente millones. ¿También? Y eso significa que no hay call center suficientemente grande para darles atención. Yo creo que tú lo has vivido y todos lo hemos vivido. Llamar por teléfono al call center de un banco es llamada de espera de 1 hora, llamada de espera 45 minutos. ¿Quién tiene 1 hora para regalársela a un call center? Nadie. ¿Qué están empezando a hacer? Pues están empezando a adoptar chatbots para atender al público en dudas, en quejas, en orientaciones, en lo que sea. El problema, Rodrigo, es que la gente no sepa que está hablando con un chatbot y que piensen que están hablando con un ser humano. Yo creo que ahí, si no es con regulación, quizás con autorregulación debería ser un esfuerzo, porque todo el usuario de chatbot que lo implemente como una solución para clientes, que declare de entrada que se trata de un chatbot y que si la persona desea ser atendido por un ser humano, que así lo solicite. Creo que ese sería un muy buen principio. Y es que totalmente de acuerdo en esa parte, Joel, porque ahí al final del día, entonces entra en la parte que comentas de este profesor, ética, vamos a llamar, ¿no? Y del uso correcto o no de ChatGPT para que incluso la gente pues dé información sensible, información personal, que en ocasiones pues, puede utilizarse con otros fines. Entonces, ¿qué pasa o cómo está regulado hoy en día el tema, por ejemplo, de datos personales con ChatGPT? Entiendo, por ejemplo, que en la Unión Europea ya se habla de que quizás este mismo año vayan a aprobar una ley de inteligencia artificial. ¿Cómo va México en concreto en este tema de la regulación? ¿Y qué ocurre, insisto, con el tema de los datos personales, que me parece un tema delicadísimo? Súper interesante, Rodrigo. Mira, en la Unión Europea no hay una, sino como 3 instrumentos regulatorios relacionados con inteligencia artificial. Hay para que nos vayamos tanteando. En México todavía ni hay vestigios de un primer intento. Creo que sí hay un primer intento, pero es bastante malo, de regular la inteligencia artificial. Pero en Europa ya creo que tienen como 3. Lo cierto es que en México hay una sola reminiscencia o mención a este tema, sin decir inteligencia artificial, que es el ámbito regulatorio precisamente de protección de datos personales. Por ahí la ley y el reglamento te piden que declares en tu aviso de privacidad si tus datos son tratados sin intervención humana valorativa. ¿Y qué significa eso? Pues prácticamente que tus datos sean tratados por inteligencia artificial. Pues te piden que si existe esa posibilidad de que los datos sean tratados por una IA, que así lo reveles. No te piden que expliques, ni que des datos adicionales, ni que expliques cómo funciona. No te pide nada, nomás te dice, si los datos pueden ser procesados sin intervención humana valorativa, debes de pues manifestarlo en el aviso de privacidad. Eso es lo único que tenemos de regulación en México. Yo creo que hay que esperarnos a ver los avances regulatorios en otros latitudes, como lo es Europa, Estados Unidos también, para ver qué es lo que más nos conviene en nuestro país. Sí, para que nos vayan marcando un poco en la pauta, 100%, porque sí, aquí yo creo que el tema, y digo, iniciativas van, iniciativas vienen, lo vemos en estos días en el legislativo, pero bueno, yo creo que ninguna que abarque este tipo de temas que son sumamente importantes, considero yo. ¿Qué pasa, Joel? Nueva pregunta, con el tema, por ejemplo, menores de edad y ChatGPT. Mira, hoy en día es muy difícil controlar lo que hace un menor en su ámbito electrónico digital. Primero, los menores son nativos digitales. Ellos nacen en la generación del botón y la generación de la pantalla. A veces usan más rápidamente los dispositivos electrónicos que los propios padres. Sobre todo si hay una brecha generacional amplia entre el papá y el hijo, y que el papá ya sea como muy grandecito y el hijo sea muy jovencito o muy pequeño, pues definitivamente le va a costar trabajo al padre alcanzar al hijo. Creo que nunca lo va a hacer. Lo único que tendrá que hacer es tomar medidas para que haya algún tipo de control o de vigilancia en lo que hacen en el ciberespacio. ChatGPT y menores. Bueno, pues lo único que habría que ver es qué es lo que hacen menor al usar ChatGPT. Hoy por hoy no existe, por ejemplo, un control o filtro de edad cuando usas ChatGPT. Cualquier persona que tenga un correo electrónico disponible se loguea con ChatGPT y puede empezar a utilizarlo. No te pregunta cuántos años tienes, no nada.
En Estados Unidos, como probablemente sabe parte de la audiencia, hay una ley que es el Children's Online Privacy Act. Si mal no recuerdo, es la ley de privacidad de los niños en el ciberespacio. Y esta ley, que suele denominarse COPPA por sus siglas en inglés, pues entre otras muchas cosas te dice que no puedes contactar a menores de 13 años de edad sin el permiso expreso de sus padres. Ese es como que el filtro mayúsculo que tiene COPPA para todos los jugadores del internet, del e-commerce, de tiendas que se dediquen quizás a vender cosas para niños o para jovencitos. Pues no los contactes o no permitas interactuar con ellos si tienen menos de 13 años, para lo cual tendrías que preguntarles qué edad tienes y tendrías que confiar en la respuesta. Confiar, claro. El individuo. Digo, cualquier chavito de 15, 16 años, 14 ya sabe que tiene que ponerle una fecha, no la suya, sino una fecha posterior a la fecha de nacimiento que te pregunten, pues para poder bypassear o brincarte ese mínimo requisito de cuál es tu fecha de nacimiento, ¿no? La realidad es que yo no visualizo algún escenario, digamos, mortífero o hiperdañino de un niño que use ChatGPT. ¿Por qué? Porque lo más que puede hacer esta herramienta pues, es interactuar contigo a nivel conversacional, ¿no? Problema sería que el jovencito o el niño interactuara con una herramienta que se parezca a ChatGPT, pero que no sea ChatGPT, y entonces no sabemos qué puede hacer esa herramienta o qué intenciones podría tener, como los ejemplos que acabamos de plantear de criminales que ya están entrenando a tecnologías similares para que te convenzan de algo en particular. Sí, totalmente. Y tratar pues de evitar, como tú dices, al final del día entre redes, metaversos, inteligencia artificial desde, no sé, una Alexa, etcétera, pues digo, siempre está, por supuesto, ese riesgo, ¿no? Llamándolo así, latente, pues para menores ser víctimas de cualquier posible delito cibernético, si nos vamos a temas redes y demás. Y bueno, pues tratar más bien ahí también de que quizá pues, de casa y los propios padres, lo que tú dices, pues traten quizá de regular a lo interno un poco el uso de estas herramientas con niños. Nos quedan escasos 2 minutos, Joel. Te pediría quizá que nos digas o nos dejes una recomendación a la audiencia respecto al uso del chat GPT. Bien, Rodrigo, pues yo creo que podríamos basar el uso de ChatGPT con 4 principios que he desarrollado muy sencillos de entender y quizás con el tiempo se me ocurra un quinto o un sexto, no lo sé. Pero como me han invitado mucho a dar charlas sobre ese tema, dije voy a desarrollar mi primera serie de principios o mi primera aproximación a principios para el uso responsable de herramientas de inteligencia artificial, en particular como ChatGPT. La primera regla es confía pero verifica. La única forma de saber si ChatGPT te está arrojando respuestas precisas y correctas es que seas un experto en la materia. Si eres un experto en penal, hazle preguntas para que tú vayas midiendo qué tanto sabe la herramienta sobre tu materia. Si eres experto en propiedad intelectual, hazle preguntas sobre tu materia. Solo así podrás, digamos, dimensionar qué tan bueno, qué tan eficaz es ChatGPT para responderte. Hoy en la mañana tuve una discusión con una audiencia que me decía, no es que ChatGPT me dice que no sabe de leyes, que no tiene acceso a leyes. Yo le digo, en mi experiencia sí sabe de leyes, sí tiene acceso a leyes, no sé cómo lo hace, pero lo cierto es que yo le he hecho preguntas específicas de ley de protección de datos, de ley de propiedad intelectual, de código de comercio, y me da respuestas muy cercanas a la realidad. Ese es el primer principio que tienes que tener en cuenta. Confía, pero verifica. Segundo, úsalo con precaución. El resultado puede no ser 100% correcto y te lo advierten en sus términos y condiciones en la plataforma. Úsalo con precaución, no lo tomes como dogma de fe. Tercero, toma provecho de lo que funciona para ti. Porque luego a lo mejor lo usas y dices, no, es que esto no me sirve. No, espérate, no te sirve para lo que tú le preguntaste, pero a lo mejor te sirve para otras cosas. ChatGPT ni las inteligencias artificiales generativas son mágicas, no son mágicas. Son máquinas que trabajan muy bien, hacen muy buena chamba, pero no son perfectas. Entonces, tercera recomendación, aprovecha lo que te convenga o lo que te sirva. Y un último principio, learn by doing. Es un principio de e-learning. Aprende haciendo. ¿Y qué significa aprende haciendo? Yo les digo a mis audiencias, si tú quieres aprender a nadar, te tiras a una alberca y buscas que tu instructor esté en la alberca. Nadie aprendería natación con un instructor en un pizarrón.
¿Y por qué hago esta analogía? Pues porque de 2 o 3 años para acá encontramos a decenas y decenas de abogados hablando de inteligencia artificial desde el pizarrón, que lo han leído en algún libro, lo han leído en algún artículo, pero nunca se han puesto a utilizar de forma eficiente como power user o usuario de poder a una inteligencia artificial. Creo que tenemos que tener claro que si hay que nadar, necesitas tirarte al agua, necesitas empezar a utilizar esas herramientas y no te vas a conformar con la pequeña alberca que tienes en la casa. A lo mejor luego te vas a la alberca olímpica y luego te vas a nadar en un río y luego te vas a nadar en un cenote y luego te vas a nadar en aguas abiertas, en el mar abierto, si quieres ser un nadador profesional. Evidentemente hay muchas herramientas de inteligencia artificial, tienes que empezar a utilizarlas y tienes que allegarte de personas que sepan utilizarlas para que tu camino pues esté más pavimentado y sin tantas piedritas en esta aventura de utilizar las inteligencias artificiales. Yo invito a toda la audiencia de la Barra Mexicana de Abogados a que se animen a hacer pruebas, a hacer prueba y error, estar utilizando continuamente estas tecnologías para poder aprender lo que pueden utilizar y entender también sus limitaciones. Pues Joel, muchísimas gracias. La verdad es que un tema que me parece lo abordas muy práctico, muy natural, lo más entendible posible. Estos principios yo creo que hay que tomarlos en cuenta con lo que cierras, sobre todo para tener un uso correcto de ChatGPT. No me queda más que agradecerte el que hayas estado con nosotros en Abogacía Trabajando. Rodrigo, muchas gracias a ti y a tu audiencia. Felicidades a la Barra Mexicana de Abogados. Muchas gracias por habernos acompañado en un nuevo episodio de Abogacía Trabajando con un tema, ya lo decía Joel, en boga, por supuesto, un tema también desconocido para muchos, este entendimiento de cómo funciona, qué es esta inteligencia artificial, para qué sirve, el uso que le debemos o que le podemos dar a la inteligencia artificial mediante ChatGPT concretamente. Yo creo que nos tenemos que quedar justamente con la reflexión final que decía Joel, estos 4 pilares, concretamente el investigar, nosotros preguntar sobre lo que somos expertos para ver realmente esta capacidad y realmente si está, digamos, a la vanguardia con la parte y la materia en la que uno se dedica. Los espero en el siguiente episodio de Abogacía Trabajando.